Hoy, en Mundo Mamut, os contamos todo lo que hay que saber sobre componentes y accesorios para e-bikes. Bienvenidos. Aunque a día de hoy cada vez son más ligeras, los motores y baterías de las bicis de asistencia eléctrica aumentan el peso, la potencia y el tamaño de sus cuadros, e inevitablemente ha condicionado a que se desarrollen accesorios y componentes específicos que optimicen su durabilidad, seguridad y rendimiento. Hasta hace no mucho tiempo se modificaban los cuadros para alojar el motor y la batería, pero se mantenían los mismos componentes que usan las bicis convencionales. Afortunadamente esto ha cambiado y se están desarrollando productos específicos para las bicis eléctricas. Por sus especiales exigencias de conducción, el mayor peso de las bicis y la entrega de potencia es en las de MTB donde es más importante buscar estos componentes, sobre todo en las bicis de trail y enduro. Suspensiones, ruedas, frenos y transmisiones ofrecen ya productos especiales para garantizar su duración y calidad de conducción. Las suspensiones son las primeras que se adaptaron a los nuevos requerimientos de las MTB eléctricas y enseguida aparecieron horquillas para bicis eléctricas que se identifican con sellos y logos específicos que las definen como productos para e-bikes. En algunos casos, sobre todo en amortiguadores, se limitan a modificar la compresión con un setting o tarado de fábrica más firme para afrontar el mayor peso del conjunto ciclista-bici. Pero hay modelos que llegan más allá y principalmente en horquillas han desarrollado productos nuevos con refuerzos y cambios en el diseño de sus componentes para mantener su rigidez y comportamiento óptimo con mayores cargas e inercias. Los frenos son los componentes más importantes para la seguridad y en las primeras e-bikes de MTB tenían algunas limitaciones en sus gamas más bajas. Actualmente las marcas de calidad se montan frenos específicos con 2, 4 y hasta 6 pistones en las versiones más endureras, discos con diámetros de 200 milímetros o superiores y pastillas especiales como las desarrolladas por marcas como Galfer y On-Off, por ejemplo. La transmisión también se adapta a las exigencias de una mayor potencia de pedalada con aceleraciones más bruscas y mayor velocidad. En MTB predomina el motor central y las bielas y platos se integran en el sistema. Cada vez más modelos utilizan cadenas especiales para e-bikes, más gruesas y reforzadas, y algunas marcas han lanzado grupos completos para bicis eléctricas como el RAM X1 de 1×8. En ruedas y neumáticos las marcas ya han empezado a lanzar productos específicos para MTB y la oferta seguirá creciendo. En las bicis urbanas de carretera y MTB rígidas se mantienen los neumáticos tradicionales que podemos encontrar en sus versiones sin asistencia. Y para trail y enduro se suelen montar ruedas y cubiertas con generosos anchos de llanta de 30 a 35 milímetros y cubiertas de entre 2,3 y 2,6 con carcasas reforzadas y compuestos más duraderos como las de la línea E de Vitoria. Y no solo las mejoras y adaptaciones llegan a los componentes, también los accesorios tienen que adaptarse para cubrir correctamente todas las necesidades. Los portabicis para coches se han adecuado a las dimensiones y peso de las e-bikes, porque en caso contrario, o no la podríamos montar o pondríamos de forma precaria y nos podríamos llevar un serio disgusto. En este vídeo sobre cómo elegir un portabicicletas explicamos las ventajas e inconvenientes de cada tipo, pero con las e-bikes las opciones se reducen. El peso medio de las bicis eléctricas, que está en torno a 20 kilos, y sus tubos diagonales sobredimensionados descartan muchos modelos. En los de portón hay pocas opciones compatibles y en los de techo solo los de mayor calidad soportan los pesos de estas bicis. Sin duda, los más recomendables y fiables son los de bola de remolque, y un antirrobo es uno de los accesorios imprescindibles si nos vemos en la necesidad de separarnos de nuestra bici durante su uso, especialmente en entornos urbanos. Al tratarse de una e-bike, tened en cuenta cómo vais a atarla, ya que sus tubos pueden estar más dimensionados y tendremos que escoger el candado que pueda abarcarla bien. También, si vuestra batería no está integrada en el cuadro y se retira fácilmente, tenedlo en cuenta para asegurarla también o llevárosla con vosotros. Si queréis saber más sobre candados y seguridad, echad un ojo a este vídeo. Los componentes electrónicos y sobre todo las conexiones requieren de ciertas precauciones a la hora de limpiarlos y los fabricantes han desarrollado productos de limpieza específicos para bicis eléctricas. Limpiadores de secado rápido como el limpiador e-bikes de Finish Line garantizan la limpieza de estos componentes sin causarles daño. Y también encontramos lubricantes específicos para e-bikes como los desarrollados por Finish Line, Mukov o Mamut, con su lubricante de grafeno que sin duda es ideal para su uso intenso.
Aquí podéis ver cómo limpiar y lubricar una bici eléctrica correctamente. Esperamos que os hayan parecido interesantes los consejos y que los tengáis en cuenta por si los necesitáis. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.